Mi padre, el emperador Padishah, me tomó un día por la mano y sentí, gracias a las enseñanzas de mi madre, que estaba turbado. Me condujo a la sala de retratos hasta el legosímil del duque Leto Atreides. Observé el enorme parecido entre ellos, entre mi padre y aquel hombre del retrato, ambos con idéntico rostro delgado y elegante, dominado por los mismos gélidos ojos. «Hija princesa», dijo el padre, «me hubiera gustado que hubieses tenido más edad cuando llegó para este hombre el momento de elegir una mujer». Mi padre tenía 71 años en aquel tiempo y no se veía más viejo que el hombre del retrato. Yo tenía tan solo 14 años, y aún recuerdo haber deducido en aquel instante que mi padre había deseado en secreto que el duque fuera su hijo, y que odiaba las necesidades políticas que le convertían en enemigos. En la casa de mi padre por la princesa Irulan. El primer encuentro con la gente a la que se le había ordenado traicionar alteró al doctor Keynes. Se vanagloriaba de ser un científico, para el cual las leyendas eran tan solo otros tantos interesantes indicios que revelaban las raíces de una cultura. Y sin embargo, aquel muchacho personificaba la antigua profecía con gran precisión. Tenía los ojos inquisitivos y el aire de reservado cantor. De acuerdo, la profecía no precisaba si la diosa madre llegaría con el Mesías o le introduciría en escena cuando llegara el momento, pero resultaba extraña aquella correspondencia entre las personas y la profecía. El encuentro tuvo lugar a media mañana, fuera del edificio administrativo del campo de aterrizaje de Arrakeen. Un ornitóptero sin distintivo estaba posado en tierra, cerca de allá, y zumbaba débilmente, listo para iniciar su vuelo como un pájaro soñoliento. Un guardia Atreides estaba a su lado, con la espada desenvainada, circundado por la ligera distorsión del aire producida por su escudo. Keynes sonrió furtivamente y pensó: «Ay, la reserva Arrakis es una enorme sorpresa». El planetólogo levantó una mano, indicando a sus guardias Fremen que se mantuvieran alejados. Siguió avanzando a largos pasos en dirección a la entrada del edificio, un agujero negro en la roca revestida de plástico. Era tan vulnerable aquel edificio monolítico, pensó, mucho más indefenso que una caverna. Un movimiento en la entrada atrajo su atención. Se detuvo aprovechando la ocasión para ajustar su ropa y la fijación en su hombro izquierdo de su destiltraje. Las puertas de entrada se abrieron de par en par. Unos guardias Atreides surgieron rápidamente y todos ellos iban bien armados, aturdidores de descarga lenta, espadas y escudos. Tras ellos apareció un hombre alto, similar a un halcón, de piel y cabellos oscuros. Llevaba una capa juba con el emblema de los Atreides bordado en el pecho, y se le notaba incómodo bajo aquella poco familiar indumentaria. La capa se pegaba a las perneras de su destiltraje por uno de los lados. Se le veía rígido, carente de agilidad y ritmo. Al lado del hombre caminaba un joven con los mismos cabellos negros, pero con el rostro más redondeado. Parecía un poco pequeño para los 15 años que Keynes sabía que tenía, pero el joven cuerpo emanaba un sentido de mando, una seguridad en el porte, como si tuviera el poder de distinguir y reconocer a su alrededor muchas cosas que eran invisibles para los demás. Llevaba el mismo tipo de capa que su padre, aunque con una casual naturalidad que hacía pensar que la había llevado durante mucho tiempo. «El Mahdi conocerá cosas que los demás no sabrán ver», rezaba la profecía. Keynes agitó la cabeza diciéndose a sí mismo: «Tan solo son hombres». Junto a ellos dos, vestido también para el desierto, había alguien más a quien Keynes reconoció: Gurney Hayek. Keynes respiró profundamente para calmar su resentimiento hacia Hayek, que le había instruido acerca de cómo debía comportarse con el duque y el heredero ducal. «Deberás llamar al duque señor o mi señor. Noble nacido también es correcto, pero usualmente está reservado a ocasiones más formales. El hijo debe ser llamado joven amo o mi señor. El duque es un hombre muy indulgente, pero no tolera la menor familiaridad». Y Keynes pensó, mientras observaba cómo el grupo se acercaba: «Pronto aprenderán quién es el verdadero dueño en Arrakis. Han ordenado a aquel mentad que me interrogue durante más de la mitad de la noche. ¿Esperan de mí que les guíe a inspeccionar una explotación de especie? ¿Realmente?». La importancia de las preguntas de Howard no se le había escapado a Keynes,
Querían las bases imperiales. Era obvio que habían sido informados por Idaho acerca de las mismas. Ordenaré a Stilgar que envíe la cabeza de Idaho a su duque, se dijo a sí mismo Keynes. El grupo ducal estaba ya a pocos pasos de él, con sus botas haciendo crujir la arena bajo sus pasos. Keynes se inclinó. «Mi señor, duque». Mientras se acercaban a la solitaria figura de pie junto al ornitóptero, Leto no había dejado de estudiarla. Alta, delgada, revestida con las amplias ropas del desierto, destiltraje y botas bajas. El hombre había echado hacia atrás la capucha y su velo colgaba a un lado, revelando unos largos cabellos color arena y una corta barba. Sus ojos eran inescrutables bajo sus espesas cejas, azul sobre azul. Rastros de manchas negras marcaban aún sus párpados. «Sos el ecólogo», dijo el duque. «Aquí preferimos el antiguo título, mi señor», le dijo Keynes. «Planetólogo». «Como prefieras», dijo el duque y miró hacia Paul. «Hijo, este es el árbitro del cambio, el juez de las disputas, el hombre que tiene la misión de procurar que sean cumplidas todas las formalidades en nuestra toma de posesión sobre este feudo». Miró de nuevo a Keynes. «Este es mi hijo». «¿Mi señor?», dijo Keynes. «¿Sos un Fremen?», le preguntó Paul. Keynes sonrió. «Soy aceptado tanto en el Siet como en el poblado, joven amo, pero estoy al servicio de su majestad. Soy el planetólogo imperial». Paul asintió impresionado por la apariencia de fuerza que emanaba de aquel hombre. Hayek le había señalado a Keynes desde una de las ventanas superiores del edificio administrativo. «Ese hombre que está parado allá, con la escolta Fremen, el que ahora se dirige hacia el ornitóptero». Paul había examinado brevemente a Keynes con los binoculares, observando la boca delgada y recta, la frente alta. Hayek le había susurrado al oído. «Un tipo extraño. Habla de un modo preciso, claramente sin ambigüedades, como cortando las palabras con una navaja». Y el duque tras ellos había añadido: «Un tipo científico». Ahora, a pocos pasos del hombre, Paul sentía la fuerza que emanaba de Keynes, el impacto de su personalidad, como si fuera un hombre de sangre real, nacido para mandar. «Creo que debemos daros las gracias por los destiltrajes y las capas juba», dijo el duque. «Espero que les sirvan bien, mi señor. Son obras de los Fremen y han intentado respetar tanto como han podido las dimensiones facilitadas por su hombre, Hayek, aquí presente. Según tengo entendido, han dicho que no podríamos llevar hasta el desierto si no usábamos esta vestimenta», dijo el duque. «Nosotros podemos llevar gran cantidad de agua, no tenemos intención de permanecer fuera mucho tiempo y además tendremos una cobertura aérea, la escolta que estás viendo en este momento encima de nosotros. Es poco probable que nos veamos obligados a aterrizar». Keynes le miró fijamente, estudiando la carne rica en agua de aquel hombre, y habló fríamente. «Nunca hable de probabilidades en Arrakis. Hable tan solo de posibilidades». Hayek se tensó. «Diríjase al duque como mi señor». Leto le hizo un gesto personal indicándole que se callara y dijo: «Somos nuevos aquí, Gurney. Debemos hacer concesiones». «Como desee, señor». «Les quedamos muy reconocidos, doctor Keynes», le dijo el recto. «Esos trajes y su consideración acerca de nuestra seguridad no serán olvidados». Impulsivamente Paul citó un párrafo de la Biblia católica naranja. «El regalo es la bendición de quien lo hace», dijo. Las palabras resonaron fuertemente en el quieto aire. Los Fremen que Keynes había dejado a la sombra del edificio administrativo se pusieron de pie y murmuraron excitados. Uno de ellos dijo en voz alta: «Lisan al-Gaid». Keynes se volvió bruscamente e hizo un gesto imperativo con la mano. Dos guardias retrocedieron murmurando entre sí y se cobijaron de nuevo en la sombra del edificio. «Muy interesante», dijo Leto. Keynes dejó resbalar su dura mirada del duque a Paul y dijo: «Muchos de los nativos del desierto son supersticiosos. No les presten atención. No les quieren ningún mal», pensó en las palabras de la leyenda. «Te darán la bienvenida con las palabras sagradas y tus regalos serán una bendición». El juicio de Leto sobre Keynes, basado en parte en el breve informe verbal de Howard, precavido y muy suspicaz, cristalizó súbitamente. El hombre era Fremen. Keynes había venido a ellos con una escolta Fremen, lo cual podía significar simplemente que los Fremen estaban sometiendo a prueba su nueva libertad de entrar en áreas urbanas, aunque la escolta parecía más bien una guardia de honor,
y por sus maneras Keynes parecía un hombre orgulloso, habituado a la libertad, con su lenguaje y sus modales sujetos tan solo por su propia suspicacia. La observación de Paul había sido directa y pertinente. Keynes se había convertido en un nativo. ¿No deberíamos partir, señor?, preguntó Hayek. El duque asintió. Yo pilotearé mi propio tóptero. Keynes puede sentarse delante, junto a mí, para guiarme, y tú, Paul, y Paul, se colocarán en los asientos de atrás. Un momento, por favor, dijo Keynes. Con su permiso, señor, debo controlar la seguridad de sus trajes. El duque fue a decir algo, pero Keynes insistió. Me preocupo por mi piel tanto como por la suya, mi señor. Sé perfectamente qué garganta sería cercenada si le ocurriera algo mientras está a mi cuidado. El duque frunció el ceño pensando. Vaya momento delicado. Si rehúso puedo ofenderlo, y si es un hombre que puede representar un inestimable valor para mí. Y sin embargo, dejarle penetrar así mi escudo, tocar mi persona cuando sea aún tan poco sobre él. Los pensamientos corrían por su mente empujados por una decisión que debe ser tomada inmediatamente. Estamos en sus manos, dijo el duque. Dio un paso adelante y abrió su ropa, viendo a Hayek alzándose sobre la punta de sus pies, inmóvil y atento, aunque aparentemente tranquilo. Y si eres tan amable, prosiguió el duque, le agradecería una explicación acerca de esa ropa de alguien que vive tan íntimamente con ella. Ciertamente, le dijo Keynes. Metió la mano bajo la ropa para comprobar las fijaciones de los hombros, hablando mientras examinaba el conjunto. Básicamente es un tejido de varias microcapas, un filtro de alta eficacia y un sistema de intercambio de calor. Ajustó las fijaciones de los hombros. La capa en contacto con la piel es porosa. La transpiración pasa a través, refrescando el cuerpo, un proceso normal de evaporación. Las otras dos capas, Keynes apretó el pectoral, contienen filamentos de intercambio de calor y precipitaciones de sal. La sal es así recuperada. Invitó al duque a alzar los brazos con un gesto y éste dijo, muy interesante. Respire profundamente, por favor, le dijo Keynes. El duque obedeció. Keynes estudió las fijaciones de las axilas, ajustando una. Los movimientos del cuerpo, especialmente la respiración y alguna acción osmótica, proveen al cuerpo de la energía suficiente para el bombeo. Alargó ligeramente el pectoral. El agua recuperada circula y termina yendo a parar a los bolsillos de recuperación, de donde uno puede aspirarla a través de este tubito fijado al lado de su cuello. El duque lo dio la cabeza para ver la extremidad del tubo. Simple y eficiente. Buena construcción, le dijo. Keynes se arrodilló para examinar las fijaciones de las piernas. La orina y las heces son procesadas en el revestimiento de los muslos, dijo alzándose, tendiendo una mano hacia la fijación del cuello y levantando una sección cuadrada. En pleno desierto deberá llevar este filtro sobre el rostro y estos tapones fijados a estos tubos en la nariz. Se inspira a través del filtro con la boca y se expira a través de la nariz. Con un traje Fremen en buenas condiciones, no perderá más de un dedal de humedad al día, aunque se perdieran en el Gran Erg. Un dedal por día, dijo el duque. Keynes apretó un dedo contra la parte de la ropa que cubría la frente y dijo, aquí es probablemente que el roce produzca irritación. En ese caso, dígamelo y apretaré un poco más. Gracias, le dijo el duque. Movió los hombros mientras Keynes retrocedía y se sintió mucho más cómodo, notando que el traje estaba mejor ajustado y le irritaba menos. Keynes se volvió hacia Paul. Ahora vamos por usted, joven. El hombre valiente, pensó el duque, pero deberá aprender a darnos nuestros títulos. Paul permaneció impasible mientras Keynes inspeccionaba sus ropas. Colocarse aquel traje de brillante y crujiente superficie le habría causado una extraña sensación. En su conciencia sabía absolutamente que nunca antes de ahora se había enfundado un destiltraje. Y sin embargo, cada movimiento mientras lo ajustaba bajo la torpe dirección de Gurney le había parecido natural e instintivo. Cuando había apretado el pectoral para obtener la máxima acción de bombeo del movimiento respiratorio, había sabido exactamente lo que estaba haciendo y para qué. Cuando había sujetado las coloreas del cuello y la frente, apretándolas al máximo, había sabido que esto era indispensable para evitar los roces. Keynes se alzó y retrocedió con una expresión desconcertada. ¿Ha usado un destiltraje antes de ahora?, le preguntó. Esta es la primera vez. Entonces alguien se lo ha ajustado. ¿No? Y sus botas de desierto están puestas de modo que dejan libre juego los tobillos.
¿Quién se lo ha enseñado? Me ha parecido que era el modo correcto de ponérmelas. Es que realmente lo es. Y Kines se frotó la barbilla pensando en la leyenda. Conocerá vuestras costumbres como si hubiera nacido entre ustedes. Estamos perdiendo el tiempo, dijo el duque. Hizo un gesto en dirección al tóctero que esperaba y avanzó hacia él, aceptando el saludo del guardia con una inclinación. Subió a bordo, se aplicó el cinturón de seguridad, revisó los controles e instrumentos. El aparato chirrió cuando los otros subieron a bordo. Kines ajustó su cinturón, observando el lujoso confort de la cabina, blando tapizado gris verdoso, asientos mullidos, brillantes instrumentos, la sensación de frescor del aire filtrado en el momento en que se cerraban las compuertas y los ventiladores se ponían en marcha. Tanta comodidad, pensó. Todo a punto, señor, le dijo Hayek. Leto dio paso al flujo de energía. Las alas se alzaron y bajaron una, dos veces. A los 10 metros de carrera remontaron el vuelo con las alas entremeciéndose ligeramente y los chorros posteriores elevándolos por el aire con un suave silbido. Al sudeste, por encima de la muralla Escudo, dijo Kines. Ahí es donde he dicho a su jefe de arena que concentrara su equipo. De acuerdo. El duque hizo elevarse el aparato hasta que se vio rodeado por todos lados por la cobertura aérea de los otros tópteros que se colocaron inmediatamente en formación. El diseño y manufactura de estos destiltrajes revela un alto grado de sofisticación, dijo el duque. Algún día lo haré visitar una factoría Siet, le dijo Kit. Me interesaría mucho, le respondió el duque. He observado que estos destiltrajes son confeccionados también en algunas de las ciudades de guarnición. Son malas copias, dijo Kines. Cualquier hombre del duque que tenga aprecio por su piel utiliza trajes Fremen. ¿Y mantiene su pérdida de agua en el límite de un dedal por día? Propiamente vestido, con la visera frontal bien apretada, todas las fijaciones en orden, la mayor pérdida de agua se produce a través de las palmas de las manos, dijo Kines. Uno puede llevar también guantes cuando no hay que realizar trabajos delicados, pero en el desierto la mayor parte de los Fremen prefieren frotarse las manos con el jugo de las hojas del arbusto creosota. Esto inhibe la transpiración. El duque miró hacia abajo, a la izquierda, hacia el quebrado paisaje de la muralla Escudo. Vorágines de rocas torturadas, manchas amarillas y pardas marcadas por negras grietas. Era como si alguien hubiera lanzado desde el espacio aquel inmenso macizo para dejarlo hundido allá abajo, allá para la eternidad. Cruzaron una depresión poco profunda donde se deslizaban largos tentáculos de arena gris proveniente de un cañón abierto al sur. Los dedos de arena parecían correr hacia la depresión como un delta seco que se destacaba sobre el oscuro fondo de la roca. Kines, sentado inmóvil, pensaba en toda aquella carne repleta de agua que había sentido bajo los destiltrajes. Llevaban cinturones escudo bajo sus ropas, aturdidores de descarga lenta a la cintura y colgando del cuello transmisores miniatura de emergencia. Tanto el duque como su hijo llevaban puñales de muñeca metidos en sus fundas y las fundas parecían ser de buena calidad. Aquella gente sorprendía a Kines con su mezcla de delicadeza y de fuerza. Poseían una cualidad elusiva que los hacía completamente distintos de los Harkonnen. Cuando presenta su informe sobre el cambio de gobierno al emperador, ¿piensa decirle que hemos observado las reglas? Le preguntó Leto, que lanzó una ojeada a Kines y después se concentró de nuevo en su rumbo. Los Harkonnen se han ido. Usted ha venido, le dijo Kines. ¿Y todo ha sido hecho como debía haber sido hecho? Preguntó Leto. Una momentánea tensión se dibujó en un músculo a lo largo de la mandíbula de Kines. Como planetólogo y árbitro del cambio dependo directamente del imperio, mi señor. El duque sonrió sin alegría. Pero ambos sabemos la realidad. Debo recordarle que su majestad financia mi trabajo. ¿De veras? ¿Y cuál es su trabajo? En el breve silencio que siguió, Paul pensó, está empujando a ese Kines demasiado a prisa. Paul miró a Hayek, pero el juglar guerrero estaba contemplando el desolado paisaje. Por supuesto, dijo Kines en voz muy baja. Se está refiriendo a mi trabajo de planetólogo. Por supuesto. Consiste principalmente en la biología y la botánica de las tierras áridas, un poco de geología, perforaciones de la corteza y algunos experimentos. Uno nunca puede agotar las posibilidades de todo un planeta.
¿Y realiza también investigaciones acerca de la especie? Quines se volvió, y Paul notó la dura línea del perfil del hombro. Esta es una curiosa pregunta, mi señor. No olvide, Quines, que este es ahora mi feudo. Mis métodos difieren de aquellos de los Harkonnen. No me importa que estudien la especie, siempre que compartan conmigo los resultados, observó fijamente el planetólogo. Los Harkonnen no estimulaban las investigaciones acerca de la especie, ¿no es cierto? Quines le miró a su vez sin responder. Puede hablarme abiertamente, le dijo el duque, sin ningún temor por su vida. La corte imperial está ciertamente muy lejos, murmuró Quines y pensó. ¿Qué está esperando este invasor repleto de agua? ¿Me cree tan estúpido como para ponerme a su servicio? El duque emitió una risita dirigiendo toda su atención al rumbo. Detecto una nota de amargura en su voz, señor. Nos hemos precipitado sobre este mundo con nuestra pandilla de asesinos domesticados, ¿no es cierto? Y esperamos hacerlos admitir inmediatamente que somos distintos de los Harkonnen. He leído la propaganda con que han inundado el Sied y otros poblados, dijo Quines. Amén al buen duque. Sus cuerpos de... Tened cuidado, aulló Hayek. Había desviado su atención de la ventana, inclinándose hacia adelante. Paul puso su mano sobre el brazo de Hayek. Gurney, dijo el duque, y se volvió a mirarle. Este hombre ha servido largo tiempo a los Harkonnen. Hayek se sentó de nuevo. Ya. Su hombre Hayek es muy útil, muy sutil, dijo Quines, pero sus intenciones son demasiado evidentes. ¿Y nos abrirá las bases entonces?, le preguntó el duque. Son propiedades de su majestad, dijo Quines secamente. Pero nadie las usa. Podrían ser usadas. ¿Su majestad es de esa opinión? Quines miró duramente al duque. Arrakis podría ser un Edén si sus gobernantes se preocuparan de otras cosas además de la especia. No ha respondido a mi pregunta, se dijo a sí mismo el duque y preguntó. ¿Cómo es posible que un planeta pueda convertirse en un Edén sin dinero? ¿Y de qué sirve el dinero?, preguntó a su vez Quines, si no se procuran los servicios de quienes necesitan. Ah, ya basta, pensó el duque, y le dijo. Discutiremos esto en otra ocasión. Si no me equivoco, nos estamos acercando al borde de la muralla escudo. ¿Mantengo el mismo rumbo? El mismo rumbo, murmuró Quines. Paul miró a través de su ventanilla. Debajo de ellos, la accidentada pared se precipitaba formando terrazas hasta una llanura de roca desnuda, rematada por una acerada cornisa. Más allá del borde, las dunas en forma de media luna, parecidas a uñas, se alineaban hacia el horizonte con manchas oscuras aquí y allá, en la lejanía, señalando algo que no era arena. Floraciones rocosas tal vez. En aquel aire sofocante, Paul no se hubiera atrevido a asegurarlo. ¿Hay plantas allá abajo?, preguntó. Algunas, dijo Quines. En esta latitud la vida está representada principalmente por lo que nosotros llamamos pequeños ladrones de agua, plantas que depredan mutuamente la humedad, absorbiendo incluso el más pequeño rastro de rocío. Algunas zonas del desierto hierven de vida, pero todas estas criaturas han aprendido a sobrevivir a los rigores del desierto. Si usted se hubiera abandonado allá abajo, ¿tendría que imitar estas formas de vida o morir? ¿Quiere decir robar el agua de los demás?, preguntó Paul. La idea le parecía ultrajante y el temblor de su voz traicionó su emoción. Así es, dijo Quines. Pero no era ese precisamente el significado de mis palabras. Vea, mi clima exige una actitud especial hacia el agua. Siempre se piensa en el agua, en cualquier momento. Nadie malgasta nada que contenga un poco de humedad. El duque pensó, ¿mi clima? Gire 2 grados hacia el sur, mi señor, le dijo Quines. Hay una borrasca avanzando por el oeste. El duque asintió. Había visto a lo lejos el torbellino de anaranjada arena. Hizo dar un giro al tóptero y observó el reflejo naranja del polvo sobre las alas de los aparatos de escolta que imitaban su maniobra. Esto debería permitirnos evitar la tormenta, dijo Quines. Volar en medio de esta arena debe ser peligroso, dijo Paul. ¿Puede atacar realmente los más duros metales? A esta altura no es arena, sino tan solo polvo, dijo Quines. Los principales peligros son la falta de visibilidad, la turbulencia y las válvulas de aspiración que se ven cegadas. ¿Y asistiremos a la extracción de la especia hoy?, preguntó Paul. Muy probablemente, le dijo Quines.
Paul se echó hacia atrás en su asiento. Se había servido de las preguntas y de su hiperpercepción para realizar lo que su madre llamaba el registro de una persona. Ahora tenía quines, el tono de su voz, cada uno de los más pequeños detalles de su rostro y su modo de moverse. Una arruga no natural en la manga izquierda de su vestido revelaba la presencia de un cuchillo en una funda en su brazo. Su talle estaba cuidadosamente hinchado. Se decía que los hombres del desierto llevaban un saco de cintura donde guardaban pequeños objetos. Quizá la hinchazón era debido a un cinturón escudo. Una aguja de cobre grababa con la imagen de una liebre encerraba el vestido de Quines a la altura del cuello. Otra aguja más pequeña, pero llevando el mismo dibujo, era visible en el borde de la capucha echada sobre sus hombros. Hayek se volvió en su asiento junto a Paul, alcanzó el compartimiento de atrás y extrajo su basileta. Quines le miró un instante mientras afinaba el instrumento, después volvió su atención al rumbo. ¿Qué le gustaría oír, joven amo?, preguntó Hayek. Elige tú, Gurney, le dijo Paul. Hayek acercó su oído a la caja armónica, pulsó una cuerda y cantó suavemente. Nuestros padres comen maná en el cielo, en los lugares ardientes donde aúllan los vientos. Señor, sálvanos de esta horrible tierra, sálvanos, sálvanos de esta seca y sedienta tierra. Quines lanzó una mirada al duque. Viaja con una escolta de guardia muy reducida, mi señor. ¿Y están todos ellos dotados de tal número de talentos? ¿Gurney? El duque ahogó una risilla. Gurney es un caso especial. Me gusta tenerle junto a mí por sus ojos. Pocas cosas escapan a sus ojos. El planetólogo frunció el ceño. Sin perder el ritmo de su tonada, Hayek intercaló. Porque soy como un búho del desierto. ¡Allá soy como un búho del desierto! El duque se inclinó bruscamente hacia adelante, tomó un micrófono del panel de instrumentos, lo conectó con un golpe del pulgar y dijo: Jefe a escolta Gamma, objeto volador a las 9 en punto, sector B. ¿Pueden identificarlo? Es tan solo un pájaro, dijo Quines y añadió. Tiene una mirada aguda. El altoparlante chasqueó y dijo: Escolta Gamma, objeto examinado en el máximo aumento. Se trata de un pájaro de gran tamaño. Paul miró en la dirección indicada, distinguiendo una mancha distante, un punto que se movía intermitentemente. Captó la tensión bajo las que estaba su padre, con todos sus sentidos alerta al máximo. Ignoraba que existieran pájaros tan grandes tan adentro en el desierto, dijo el duque. Probablemente se trata de un águila, le dijo Quines. Buen número de criaturas se han adaptado a este lugar. El ornitóptero sobrevolaba una llanura rocosa completamente desnuda. Paul miró hacia abajo a través de 2000 metros de altitud, viendo deslizarse allá abajo las quebradas sombras de su aparato y los de la escolta. Debajo de ellos el suelo parecía llano, pero la irregularidad de la sombra revelaba lo contrario. ¿Hay alguien que haya conseguido salir nunca por sus propios medios del desierto?, preguntó el duque. Hayek interrumpió la música, se inclinó hacia adelante para oír la respuesta. Nunca del desierto profundo, dijo Quines. Ha habido hombres que han logrado salir de las zonas secundarias algunas veces. Han sobrevivido atravesando las áreas rocosas donde los gusanos no suelen acudir. El timbre de la voz de Quines atrajo la atención de Paul. Notó que sus sentidos se alertaban de acuerdo con el adiestramiento que había recibido. Los gusanos, dijo el duque. Quiero ver uno alguna vez. Quizá podamos verlo hoy mismo, dijo Quines. Donde hay especia, hay gusanos. ¿Siempre?, preguntó Hayek. Siempre. ¿Acaso existe una relación entre los gusanos y la especia?, preguntó el duque. Quines se volvió y Paul observó que fruncía los labios al responder. Defienden la arena de la especia. Cada gusano tiene un territorio. En cuanto a la especia, quién sabe. Los especímenes de gusanos que hemos examinado nos hacen sospechar que existen complicadas reacciones químicas dentro de ellos. Hemos encontrado rastros de ácido clorhídrico en sus conductos e incluso formas más complicadas de ácidos en otros lugares. Le proporcionaré una monografía mía al respecto. ¿Y los escudos no constituyen una defensa?, preguntó el duque. ¿Los escudos?, se rió Quines. Active un escudo en una zona donde haya gusanos y su destino estará echado. Los gusanos ignorarán la delimitación de sus territorios y se precipitarán desde todas partes para atacar el escudo. Ningún hombre provisto de un escudo ha sobrevivido nunca a un tal ataque. Entonces, ¿cómo se capturan los gusanos? La única forma conocida de matar,
y conservar un gusano completo consiste en aplicar choques eléctricos de alto voltaje a cada segmento separadamente. Es posible aturdirlos y despedazarlos mediante explosivos, pero cada segmento conserva vida propia. Exceptuando las atómicas, no conozco ningún explosivo lo suficientemente poderoso como para destruir por completo un gusano. Su resistencia es increíble. ¿Por qué no se ha hecho ningún esfuerzo por exterminarlos?, preguntó Paul. Es que sería demasiado caro, le dijo Guinness. Hay mucha arena que cubrir. Paul se echó hacia atrás en un rincón. Su sentido de la verdad, la percepción de la más pequeña variación de tonalidad, le decía que Guinness estaba mintiendo, o al menos decía tan solo media verdad. Y pensó, si hay una relación entre la especie y los gusanos, matar los gusanos podría significar destruir la especie. Muy pronto nadie estará expuesto a tener que salvarse por sí mismo en el desierto, dijo el duque. Bastará accionar este pequeño transmisor colgado del cuello y los socorros se precipitarán en su ayuda. En pocos días todos nuestros trabajadores lo llevarán. Organizaremos un servicio especial de salvamento. Muy loable, dijo Guinness. Su tono indica que no está de acuerdo, dijo el duque. ¿De acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo, pero no será de mucha ayuda. La electricidad estática de las tormentas de arena enmascarará la mayor parte de las señales. Las transmisiones quedan fuera de uso. Ya ha sido experimentado, ¿sabe? Arrakis consume mucho equipo. Si un gusano le está atacando a uno, no dispone de mucho tiempo. Frecuentemente no más de 15 o quizás 20 minutos. ¿Y qué aconsejaría usted?, preguntó el duque. ¿Pide mi consejo? Como planetólogo, sí. ¿Y estaría dispuesto a seguirlo? Si lo considero sensato. Muy bien, mi señor. No viaje jamás solo. El duque distrajo su atención de los mandos. ¿Eso es todo? Eso es todo. No viaje jamás solo. ¿Y qué ocurre si uno se ve separado de los demás por una tormenta y obligado a posarse?, preguntó Hayek. ¿No hay nada que hacer? Nada es un término que cubre muchísimo territorio. ¿Pero qué haría usted?, preguntó Paul. Guinness se volvió hacia el muchacho mirándole fríamente y luego volvió de nuevo su atención al duque. Ante todo, intentaría proteger la integridad de mi desfiltraje. Si me encontrase entre las rocas en una zona no batida por los gusanos, permaneciera junto al vehículo. Pero si me encontrara en la arena, en una zona abierta, me alejaría de la nave lo más rápidamente posible. Unos 1000 metros sería suficiente. Después me escondería bajo mi ropa. El gusano tendría mi aparato, pero no me tendría a mí. ¿Y después?, preguntó Hayek. Guinness se alzó de hombro. Esperaría que el gusano se marchara. ¿Eso es todo?, le preguntó Paul. Cuando el gusano se haya alejado, uno puede intentar salvarse caminando. Hay que caminar pausadamente, evitando los tambores de arena, las depresiones de marea y dirigirse directamente hacia zonas rocosas más cercanas. Hay muchas de esas zonas. Es posible conseguirlo. ¿Los tambores de arena?, preguntó Hayek. Es un efecto de la compresión de la arena, le dijo Guinness. Incluso los pasos más ligeros la hacen retumbar y los gusanos acuden de todas partes. ¿Y las depresiones de arena?, le preguntó el duque. Algunas depresiones del desierto se han ido llenando a través de los siglos hasta quedar completamente repletas de arena. Algunas son tan amplias que en su interior se producen corrientes y mareas. Se tragan a todo aquel que se adentra en ellas. Hayek se echó hacia atrás, tomó su bracelet y lo pulsó. Cantó. Bestias salvajes del desierto cazan aquí, acechando al inocente a su paso. Oh, no tentéis a los dioses del desierto. No querráis dejar vuestro solitario epitafio. Los peligros del... Se interrumpió y se inclinó hacia adelante. Una nube de polvo ante nosotros, señor. Ya le he visto, Gurney. ¿Es lo que estamos buscando?, dijo Guinness. Paul se alzó en su asiento, aguzando los ojos, y vio una nube amarillenta que giraba sobre la superficie del desierto, a unos 30 kilómetros delante de ellos. Es uno de sus tractores factoría, dijo Guinness. Está en el suelo, lo cual quiere decir que trabaja en la especia. La nube es arena que es expulsada después de ser centrifugada para extraer la especia. No hay ninguna otra nube que se asemeje a esta. Y hay algo volando encima de ella, dijo el duque. Veo 2, 3, 4 rastreadores. Vigilan por si hay señales de gusanos. ¿Señales de gusanos?, preguntó el duque. Al avanzar hacia el tractor, el gusano crea una ondulación en la arena, pero en ocasiones se desplaza a bastante profundidad, de modo que la ondulación es invisible, y por eso los rastreadores van provistos también de sondas sísmicas. Guinness escrutó el cielo. Tendría que haber un ala de acarreo por ahí cerca, pero no la veo. El gusano siempre termina llegando, ¿no?,
preguntó Hayek. Siempre. Paul se inclinó tocando el hombro de Quines. ¿Cuánto territorio suele cubrir cada gusano? Quines frunció las cejas. El muchacho no dejaba de hacer preguntas de adulto. Depende del tamaño del gusano. ¿En qué proporción?, preguntó el duque. Los más grandes pueden controlar hasta 300 o 400 kilómetros cuadrados. Los más pequeños... Se interrumpió mientras el duque conectaba bruscamente los chorros del freno. El aparato cabrioló, los chorros de cola se apagaron, las alas se distendieron al máximo y comenzaron a batir el aire. El aparato se convirtió en un auténtico helicóptero mientras el duque se inmovilizaba en el aire, manteniendo al mínimo el batir de las alas y señalando un punto con su mano izquierda más allá del tractor en dirección este. ¿Es la señal de un gusano? Quines se inclinó delante del duque para escrutar a lo lejos. Paul y Hayek se juntaron más mirando en la misma dirección, y Paul notó que su escolta, cogida por sorpresa por la repentina maniobra, había seguido adelante y ahora daba un amplio giro para volver a su lado. El tractor factoría estaba delante de ellos, distante a unos 3 kilómetros. Allí donde había señalado el duque, entre las medias lunas de las dunas que se perdían en el horizonte, se movía una especie de montículo que formaba una línea recta que se perdía en lontananza. A Paul le recordó la estela que deja un enorme pez al nadar rozando la superficie del agua. Un gusano, dijo Quines. Uno de los grandes. Se volvió, tomó el micrófono del cuadro de mandos, conectó una nueva frecuencia, consultó el mapa deslizable sujeto entre dos rollos sobre sus cabezas y habló ante el micrófono. Llamando al tractor Delta Ajax 9. Señales de gusanos. Tractor Delta Ajax 9. Señales de gusanos. Respondan, por favor. Aguardó. El altoparlante emitió un chasquido y luego una voz dijo: ¿Quién llama a Delta Ajax 9? Cambio. Parece que se lo toman con calma, dijo Hayek. Vuelo no registrado al nordeste de ustedes y a una distancia de 3 kilómetros, dijo Quines ante el micrófono. Señales de gusano en ruta de intersección, contacto estimado en unos 20-25 minutos. Otra vez resonó en el altoparlante. Aquí control del rastreo, observación confirmada. Permanezcan en línea para confirmar el contacto. Una pausa y luego: contacto en 26 minutos, el cálculo había sido correcto. ¿Quién se halla a bordo del vuelo no registrado? Cambio. Hayek se había soltado el cinturón de seguridad y se inclinó hacia adelante entre el duque y Quines. ¿Esta es la frecuencia regular de trabajo, Quines? Sí, ¿por qué? ¿Quién está a la escucha? Tan solo el equipo que trabaja en esta área. Esto limita las interferencias. El altoparlante chasqueó de nuevo y la voz dijo: Aquí Delta Ajax 9. ¿Quién tiene derecho a la prima por el avista a nuestro campo de visión? Dijo Quines. El duque tomó el micrófono y vaciló con el pulgar apoyado en el interruptor. ¿Cómo es posible que los rastreadores hayan podido perder de vista un ala de acarreo? Es que concentran toda su atención en el terreno buscando la señal de gusano. El duque pulsó el contacto y habló a través del micrófono. Aquí su duque. Estamos descendiendo para tomar con ustedes el grupo de extracción Delta Ajax 9. Todos los rastreadores tienen orden de hacer otro tanto. Los rastreadores descenderán en el lado oeste, nosotros lo haremos en el oeste. Cambio. Cambió el micrófono a su frecuencia personal y repitió la orden para su escolta aérea. Luego pasó el micrófono a Quines. Quines volvió a la frecuencia del equipo de trabajo y una voz adronó en el altoparlante. Una carga casi completa de especia. Tenemos una carga casi completa. No podemos abandonarla por un maldito gusano. Cambio. Al diablo la especia, gruñó el duque. Tomó nuevamente el micrófono. Siempre podemos encontrar más especia. Nuestros aparatos pueden llevarles a ustedes -3. Hagámosle suertes, o decidan cómo crean mejor quiénes de ustedes van a venir. Todos deben ser evacuados. Es una orden. Giró violentamente el micrófono a las manos de Quines y murmuró: Lo siento, mientras Quines se llevaba a la boca un dedo contuso. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Paul. 9 minutos, dijo Quines. Este aparato es más potente que los otros, dijo el duque. Si despegamos con los chorros y las alas a 3/4, podríamos meter a un otro hombre más. La arena es blanda, dijo Quines. Con una sobrecarga de 4 hombres corremos el riesgo de romper las alas despegando con los chorros, señor, le dijo Hayek. No con este aparato, dijo el duque. Accionó de nuevo los mandos mientras la máquina planeaba por encima del tractor. Las alas se alzaron, frenando el aparato que tras un último planeo fue a posarse a una veintena de metros del tractor. Esta permanecía silenciosa ahora, y la arena no surgía a chorros por sus orificios. Tan solo se oía un leve zumbido mecánico que se hizo más intenso cuando el duque abrió la portezuela. Inmediatamente sus olfatos fueron asaltados por el olor a canela, denso y penetrante.
Con un sonoro batir de alas, los rastreadores planearon sobre la arena al otro lado del tractor. La escolta del duque descendió a su vez en picado junto a ellos. Paul miró al enorme mole del tractor, junto al cual los tócteros parecían minúsculos mosquitos al lado de un monstruoso escarabajo. Gurney, tú y Paul, echen fuera los asientos posteriores, dijo el duque. Plegó manualmente las alas a 3/4, le dio el ángulo preciso y revisó los controles de los chorros. ¿Por qué diablos no salen aún de esa máquina? Es que aún esperan que llegue el ala de acarreo, dijo Quines. Todavía les quedan unos cuantos minutos. Miró al desierto, hacia el este. Todos volvieron la vista en la misma dirección sin ver ninguna señal del gusano, pero el aire estaba cargado de ansiedad. El duque tomó el micrófono y pasó a su frecuencia de órdenes. Todos de ustedes despréndanse de sus generadores del escudo por orden de número, así podrán cargar a otro hombre. No vamos a dejar ningún hombre a ese monstruo. Volvió a la frecuencia de trabajo y gritó. Bien, ustedes, los del Delta Ajax 9, afuera, rápido. Es una orden de su duque. Muévanse o cortaré este tractor con un láser. Una compuerta se abrió de golpe junto a la nariz del tractor, otra en el extremo posterior y una tercera en la parte alta. Empezaron a salir hombres, tropezando y resbalando con la arena. Un hombre alto envuelto en unas ropas remendadas fue el último en salir. Saltó primero a una de las orugas y luego a la arena. El duque colocó el micrófono en el panel y salió al exterior de pie sobre uno de los peldaños del ala. Gritó: «¡2 hombres de cada uno de los rastreadores!». El hombre de la ropa remendada dividió al personal en grupos de a 2 y los envió a los aparatos que esperaban al otro lado. «¡4 aquí!», gritó el duque. «4 en aquella máquina», apuntó un dedo hacia uno de los tópteros de escolta directamente detrás de él. Los guardias acababan en aquel momento de echar fuera el generador del escudo. «4 en aquel otro aparato», apuntó a otro que había descargado su generador. «Y 3 en los demás. ¡Corran, especie de perros de arena!». El hombre alto terminó de distribuir a los hombres y se acercó arrastrando los pies por la arena, seguido por 3 de sus compañeros. «Oigo el gusano, pero no puedo verlo», dijo Quines. Entonces lo oyeron todos. Era como un frotar rasposo, un crepitar distante que crecía en intensidad. «Maldita manera de trabajar», gruñó el duque. Los aparatos comenzaron a batir las alas sobre la arena a su alrededor. El duque pensó en las junglas de su planeta natal, el alzar el vuelo de los grandes pájaros carroñeros, sorprendidos en un claro sobre el costillaje desnudo de su presa por un toro salvaje. Los trabajadores de la especie se apresuraron trabajosamente a lo largo del flanco del tóptero y comenzaron a subir y a instalarse detrás del duque. Hayek les ayudó tirando de ellos y empujándoles hacia el fondo del vehículo. «¡Arriba, chicos! ¡Aprisa!». Paul, apretado contra un rincón entre aquellos hombres jadeantes, percibió el olor del miedo y vio que 2 de ellos llevaban el destritaje parcialmente abierto en el cuello. Tomó mentalmente nota de ello para el futuro. Su padre tendría que imponer una disciplina más rigurosa respecto a los destritrajes. Los hombres tienden a relajarse si uno descuida ciertas cosas. El último hombre subió a bordo y jadeó. «¡El gusano! Está casi sobre nosotros. ¡Despeguemos!». El duque se deslizó a su asiento, frunciendo el ceño. «Tenemos aún 3 minutos, según el cálculo del primer contacto, ¿no es así, Quines?». Cerró la puerta y la comprobó. «Exactamente, mi señor», dijo Quines y pensó. «Ese duque nunca pierde los nervios». «Todo a punto, señor», le dijo Hayek. El duque asintió, comprobó que el último de los aparatos de escolta había despegado, reguló la ascensión, dio una última ojeada a las alas y a los instrumentos y pulsó el mando de los chorros. La presión del despegue hundió al duque y a Quines contra sus asientos, empujando enérgicamente a la gente de atrás. Quines observó el modo como el duque manejaba los controles, delicadamente y con seguridad. El tóptero ya estaba en el aire y el duque estudiaba sus instrumentos sin perder de vista las alas a la derecha y a la izquierda. «Vamos muy cargados, señor», dijo Hayek. «Dentro de los límites de la tolerancia de este aparato», dijo el duque. «¿Crees que me atrevería a arriesgar la vida de mis pasajeros, Gurney?». Hayek sonrió. «Ni por un instante, mi señor». El duque maniobró el aparato a lo largo de una amplia curva ascendente hasta la vertical del tractor. Paul, aplastado contra el rincón a un lado de la ventanilla, miró hacia abajo, hacia la silenciosa máquina sobre la arena. La señal del gusano se había interrumpido a unos 400 metros del tractor y ahora estaba empezando a aparecer una cierta turbulencia en la arena alrededor de la máquina. «El gusano está ahora bajo el tractor», dijo Quines. «Van a asistir a un espectáculo que pocos hombres han visto». Manchas de polvo sombrearon ahora la arena alrededor del tractor. La enorme máquina comenzó a hundirse, inclinándose hacia la derecha. Un gigantesco vórtice de arena comenzó a formarse en ese lado del tractor.
Giró más y más rápidamente. La arena y el polvo se elevaron por el aire a centenares de metros a todo su alrededor. Y entonces lo vieron. Un enorme agujero se formó en la arena. La luz del sol brilló en las paredes blancas y lisas. El orificio, estimó Paul, tenía al menos el doble de diámetro que la longitud del tractor. Miró fascinado la máquina girando en aquella abertura en el corazón de una auténtica tormenta de polvo y arena. Y el agujero volvió a cerrarse. Dios, vaya monstruo, murmuró un hombre al lado de Paul. Toda nuestra especie, gruñó otro. Alguien pagará por esto, dijo el duque. Se los prometo. En la voz desprovista de expresión de su padre, Paul percibió una profunda ira. Tuvo conciencia de compartirla. Era un despilfarro criminal. En el silencio que siguió oyeron la voz de Keynes. Bienaventurado el hacedor y su agua, murmuraba. Bienaventurada su llegada y su partida. Pueda a su paso purificar el mundo. Pueda él conservar el mundo para su pueblo. ¿Qué está diciendo?, preguntó el duque. Pero Keynes permaneció en silencio. Paul observó a los hombres apretados alrededor. Miraban aterrados la nuca de Keynes. Uno de ellos murmuró: Liet. Keynes se volvió ceñudo. El hombre intentó esconderse confuso. Otro de los rescatados empezó a toser, una tos seca y áspera. Luego gruñó: Maldito sea ese agujero infernal. Cállate, Cos, dijo el hombre alto, el último en salir del tractor. No haces más que empeorar tu tos. Se abrió paso en el grupo hasta que de nuevo estuvo cerca del duque y pudo mirarle directamente a su nuca. Usted es el duque Leto, supongo. Es a usted a quien debo darle las gracias por salvar nuestras vidas. Antes de su llegada estábamos perdidos. Silencio, hombre, y deja al duque pilotar su máquina, murmuró Hayek. Paul observó a Hayek. También él había visto los músculos contraídos en el rostro de su padre. Uno debía actuar con cautela cuando el duque estaba furioso. Leto hizo salir al tóptero de su trayectoria circular, deteniéndola sobre la vertical para examinar mejor algo que se movía en la arena. El gusano se había retirado a las profundidades y ahora, cerca del lugar donde hasta hacía unos minutos se había hallado el tractor, podía verse dos figuras moviéndose hacia el norte, alejándose de la depresión arenosa. Parecían deslizarse por la superficie levantando apenas algunos granos de arena. ¿Quiénes son esos dos de allá abajo?, barboteó el buque. Dos tipos que se unieron a nosotros para ver, señor, dijo el hombre alto de las dunas. Porque nadie me dijo nada acerca de ellos. Fueron ellos quienes quisieron correr ese riesgo, señor, dijo el hombre de las dunas. Mi señor, dijo Keynes, esos hombres saben que pueden hacerse bien poco por los hombres atrapados por el desierto en el territorio de un gusano. Enviaremos un aparato de la base a buscarlos, cortó el duque. Como quiera, mi señor, pero cuando llegue, probablemente ya no haya nada que salvar. Lo enviaremos de todos modos, dijo el duque. Estaban en el mismo lugar donde ha surgido el gusano, dijo Paul. ¿Cómo han conseguido escapar? Las paredes del edificio son curvadas y eso hace que las distancias sean engañosas, dijo Keynes. Estamos malgastando carburante, señor, aventuró Hayek. Me he dado cuenta, Gurney, me he dado cuenta. El duque hizo girar el aparato en redondo hacia la muralla escudo. La escolta descendió de sus posiciones de observación y formaron a sus blancos. Paul reflexionó acerca de lo que había dicho el hombre de las dunas y Keynes. Había percibido las verdades a medias, las mentiras completas. Los hombres en la arena, allá abajo, habían huido con una seguridad tal, moviéndose de un modo tan obviamente calculado, que era evidente que conocían el modo de no atraer de nuevo al gusano fuera de sus profundidades. Fremen, pensó Paul. ¿Quién más podía moverse por la arena con tanta seguridad? ¿Quién más no se hubiera sentido presa de nuestro mismo terror, sabiendo que ellos no estaban en peligro? Ellos saben cómo vivir aquí, ellos saben cómo escapar al gusano. ¿Qué hacían esos Fremen en el tractor?, preguntó Paul. Keynes se volvió bruscamente. El alto hombre de las dunas dirigió la mirada de sus grandes ojos hacia Paul, azul sobre azul. ¿Quién es este muchacho? Hayek se interpuso entre el hombre y Paul. Es Paul Atreides, el heredero ducal. ¿Por qué dice que había Fremen en nuestra máquina?, preguntó el hombre. Es que corresponden a la descripción, dijo Paul. Keynes se relajó. No se puede identificar a un Fremen con una sola ojeada, dijo. Miró al hombre de las dunas. Tú, ¿quiénes eran esos hombres? Amigos de uno de los otros, dijo el hombre de las dunas.
amigos de un poblado que quería ver la arena de la especia. Kines se volvió. Fremen, pero recordó las palabras de la leyenda. El Lisan al-Gaid sabrá ver a través de cualquier subterfugio. Seguramente ya habrán muerto ahora, joven señor, dijo el hombre de las dunas. No tendríamos que hablar mal de ellos. Pero Paul seguía percibiendo la mentira en sus voces y la amenaza que había hecho que Hayek se situara a su lado para protegerle. Es un lugar terrible para morir, dijo Paul secamente. Cuando Dios ordena a una criatura que muera en un lugar determinado, dijo Kines sin volverse, hace de modo que su voluntad conduzca a la criatura hasta ese lugar. Leto se volvió y dirigió una dura mirada a Kines, y Kines, devolviéndole la mirada, se sintió de pronto profundamente turbado por algo que no había previsto. Este duque se sentía mucho más preocupado por los hombres que por la especia. Ha arriesgado su propia vida y la de su hijo para salvarlos. Ha comentado la pérdida del tractor y toda la especie con un simple gesto, pero la amenaza que pesaba sobre la vida de esos hombres le ha encolarizado. Un líder como él podría asegurarse una fanática lealtad. Sería difícil de abatir. Contra su voluntad y contra sus mejores anteriores juicios, Kines tuvo que admitir para sí mismo: me gusta este duque.